El viento del desierto susurra entre las columnas de mármol de Persépolis mientras las llamas ceremoniales danzan en la oscuridad. Darío el Grande camina por los pasillos de su palacio, contemplando mapas que se extienden desde India hasta Grecia, desde las nieves del Cáucaso hasta las arenas de Egipto. En sus manos sostiene el destino de 20 millones de súbditos que hablan 100 idiomas diferentes, todos unidos bajo la luz de Ahura Mazda. Pero esta gloria imperial comenzó con un pastor de cabras llamado Ciro, que se atrevió a desafiar al imperio más poderoso de su época con nada más que valor y una visión de grandeza. Antes de embarcarnos en este viaje épico a través de 2 siglos de conquistas, intrigas palatinas y caídas dramáticas que te acompañará hasta el amanecer, suscríbete al canal si disfrutas de estas narrativas históricas que revelan los secretos de las civilizaciones más fascinantes. Miles de personas ya forman parte de esta comunidad que valora las grandes historias del poder y la ambición humana. Los orígenes humildes. Ciro el Grande y la profecía del pastor. En las escarpadas montañas de Fars, al sur del actual Irán, allá por el año 600 A.C., el destino de Asia se gestaba en la forma de un niño recién nacido. Ciro, que más tarde sería conocido como el Grande, vino al mundo en circunstancias que rozan lo mítico. Era nieto del poderoso pero paranoico rey Astiages de Media, quien gobernaba con mano férrea y visión ensombrecida por sueños proféticos. Una noche, el monarca fue atormentado por una pesadilla tan vívida como perturbadora. Veía como una vid gigantesca brotaba del vientre de su hija Mandane y crecía con tal vigor que cubría toda Asia, ahogando en su sombra los tronos de los hombres. Alarmado por esta visión, consultó a sus magos y sacerdotes, quienes, con voz grave y mirada baja, confirmaron lo que él temía. El niño que su hija llevaba en el vientre estaba destinado a arrebatarle el trono. La reacción del rey fue brutal y fría. Ordenó que, apenas nacido, el niño fuera ejecutado en secreto para evitar que la profecía se cumpliera. Sin embargo, la historia, como tantas veces, encontró un resquicio en el corazón humano. El general encargado de la espantosa tarea, un hombre llamado Hárpago, no pudo manchar sus manos con la sangre inocente de un recién nacido. En un acto de coraje silencioso, lo entregó a un pastor humilde de las montañas, quien crió al niño como propio, entre cabras y piedras, enseñándole a mirar el mundo con los ojos del pueblo llano. Ciro creció rodeado de naturaleza agreste y carencias, pero también de relatos épicos y cantos de libertad. Aprendió desde temprano a distinguir el valor de la palabra dada, la nobleza del trabajo y la sabiduría del silencio. Su alma se forjó en los valles donde el viento silba sin pedir permiso y donde los hombres viven del sudor más que de la intriga. Entre ovejas y relatos de antiguos reyes se gestaba un nuevo tipo de líder, uno que conocía la tierra no desde el trono, sino desde el polvo. El joven no tardó en destacarse entre los demás, no por violencia ni por arrogancia, sino por una madurez serena que desentonaba con su edad. Su porte inspiraba respeto, su mirada, confianza. Nadie imaginaba que aquel pastorcillo, con sandalias gastadas y manos endurecidas, tenía en sus venas la sangre real de los medos, ni que estaba destinado a fundar el imperio más vasto que el mundo conocido había visto hasta entonces. La rebelión del nieto. La caída del imperio medo.
Cuando alcanzó los 30 años, Ciro ya no era un simple pastor. Había regresado a Persia y reclamado su posición como rey legítimo de los persas, un pueblo entonces sometido por el poder de Media. Pero la historia no se había olvidado de él, ni la profecía. Astiages, el viejo rey que había intentado aniquilarlo en la cuna, supo finalmente que su nieto vivía y que estaba ganando lealtades, territorios, respeto. La ansiedad lo devoró por dentro. Vio en cada noche sin dormir el rostro juvenil de su nieto, en cada rumor de descontento una grieta en su corona. Temeroso, reunió a su ejército y envió una fuerza imponente para aplastar la rebelión persa. Pero no contaba con que sus propios soldados, hartos del despotismo, cansados de años de saqueo sin gloria y de decisiones insensatas, comenzarían a mirar a Ciro no como un enemigo, sino como una esperanza. Cuando llegó el momento de enfrentarse en la planicie de Pasargada, la batalla fue menos una guerra que una revelación. Las tropas medas, inspiradas por la reputación de justicia, templanza y respeto del joven rey persa, comenzaron a desertar, no por miedo, sino por lealtad naciente. Lo que debía ser una masacre se transformó en una entrega. Los hombres cambiaron de estandarte no por oro ni por amenazas, sino por convicción. Y Ciro, lejos de celebrar con rencor, actuó como sólo los verdaderamente grandes pueden hacerlo, con clemencia. Recibió a su abuelo vencido no con látigo, sino con honor. Lo trató como un padre caído, no como un enemigo vencido. Astiages, anciano y derrotado, encontró en su nieto no solo el cumplimiento de la profecía que lo atormentó durante años, sino a un hombre que entendía que el poder no se sostiene con sangre, sino con virtud. Ese día no solo cayó un imperio, nació otro, uno que no se edificaría sobre ruinas humeantes, sino sobre el respeto por las diferencias culturales, la libertad de creencias y una inédita forma de gobernar donde el conquistador escuchaba al conquistado. Ciro el Grande comenzó así la construcción de un imperio que se extendería desde las orillas del Egeo hasta las montañas del Hindu Kush, y lo haría no solo por su espada, sino por su mente y su corazón. Había nacido algo más que un imperio. Había nacido una idea, la idea de que el poder puede usarse para unir en lugar de aplastar, que un pastor puede gobernar mejor que un tirano, y que a veces el destino, aun cuando se intenta destruir, encuentra siempre su camino, especialmente cuando nace entre cabras, crece entre sombras y se alza entre pueblos. El conquistador magnánimo, la caída de Lidia y el rey dorado, en el corazón del Asia Menor, en un reino de esplendor, oro y música, reinaba Creso, el legendario monarca de Lidia. Su palacio resplandecía como un templo dedicado a la abundancia. Los ecos de su riqueza llegaban hasta las orillas del Nilo y más allá del Éufrates. Se decía que sus cofres no conocían fondo y que cada palabra suya pesaba lo mismo que un talento de oro. Pero incluso los hombres más afortunados temen al tiempo. Y Creso, inquieto por el ascenso meteórico del rey persa al este, decidió consultar al oráculo de Delfos, como tantos otros, antes de tomar una decisión irreversible. La sacerdotisa, envuelta en vapores sagrados, pronunció la célebre respuesta ambigua. Si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio. Creso, cegado por su orgullo y convencido de su destino glorioso, jamás contempló la posibilidad de que ese gran imperio fuera el suyo. Así, en el 547 A. C., el mundo antiguo,
presenció uno de sus enfrentamientos más trascendentales, Creso de Lidia contra Ciro de Persia. La batalla de Pteria fue feroz, y aunque no decisiva, obligó a Creso a retirarse hacia su capital, Sardes, con la intención de rearmarse en primavera. Pero Ciro, astuto como el desierto que lo forjó, no dio tregua. Lo siguió sin descanso, cruzando tierras inhóspitas con la determinación de un destino cumplido. Ante la imponente caballería lidia, los persas emplearon una táctica inesperada. Camellos, los animales desconocidos y aterradores para los caballos enemigos, desestabilizaron la formación lidia. Fue el principio del fin. Sardes, considerada impenetrable, cayó en un asalto que combinó genio militar y espíritu implacable. Creso fue capturado y llevado ante Ciro. Se cuenta que el rey de Lidia fue condenado a morir quemado, y mientras las llamas comenzaban a ascender, gritó el nombre de Solón, el sabio ateniense que había visitado su corte años atrás. «Oh, Solón, Solón, Solón», exclamó con amargura. Ciro, curioso, detuvo la ejecución y pidió explicaciones. Creso le relató cómo Solón le advirtió que ningún hombre puede considerarse feliz antes de conocer su fin. Esa verdad, dicha en un momento tan amargo, conmovió a Ciro. En lugar de ejecutar a su enemigo, lo perdonó. Más aún, lo convirtió en su consejero, símbolo viviente de su filosofía imperial. Conquistar no con crueldad, sino con inteligencia y piedad. Los lidios, en lugar de rebelarse, abrazaron la causa persa. La lealtad que se compra con respeto vale más que la que se impone con hierro. Así, el rey dorado pasó de enemigo vencido a aliado sabio, y Ciro demostró, una vez más, que el verdadero poder reside en saber cuándo no usarlo. La liberación de Babilonia. El Mesías persa. En el año 539 A.C., todos los ojos del mundo civilizado miraban hacia el último bastión del esplendor mesopotámico, Babilonia, una ciudad que durante siglos había sido sinónimo de grandeza, cultura y poder. Sus jardines colgantes eran una de las maravillas del mundo, y sus muros tan altos que hacían sombra al cielo protegían a una población rica, compleja, pero cada vez más desencantada. Nabónido, el rey babilonio, se había distanciado de sus súbditos al marginar al dios Marduk, patrón de la ciudad, en favor del dios lunar Sin. Esta decisión, aparentemente religiosa, fue un error político fatal. Los sacerdotes, que eran el alma espiritual y social de Babilonia, se sintieron traicionados. El pueblo, dividido entre la tradición y la extrañeza, comenzó a murmurar, y Ciro, paciente y observador, aguardó su momento. El ejército persa llegó a las puertas de Babilonia no como una horda bárbara, sino como una fuerza disciplinada y respetuosa. El Tigris y el Éufrates, testigos milenarios de guerras, veían avanzar a los soldados de Ciro con sigilo casi reverente. Según los relatos antiguos, las puertas de la ciudad fueron abiertas por los propios sacerdotes. No hubo batalla, no hubo saqueo, no hubo gritos, solo una procesión. Ciro entró en la ciudad no como conquistador, sino como redentor. No impuso lengua ni religión, no derribó templos ni estatuas.
Su primer decreto fue una muestra de una humanidad que el mundo no había conocido en un emperador. Ordenó la liberación de todos los pueblos esclavizados por los babilonios, entre ellos los judíos, exiliados desde hacía décadas. Recibieron no solo la libertad de regresar a Jerusalén, sino el respaldo imperial para reconstruir su templo. Fue un acto que resonaría por siglos en su memoria colectiva. El cilindro de Ciro, un documento inscrito en arcilla que aún se conserva, proclamó principios revolucionarios. La libertad religiosa, la abolición de la esclavitud, el derecho a la autodeterminación. Mientras otros grababan conquistas sangrientas en piedra, Ciro grababa justicia en arcilla. Para los judíos, Ciro no fue simplemente un rey extranjero. Fue algo más profundo. Un Mesías, un ungido de Dios, enviado no por su linaje, sino por su corazón justo. En las escrituras hebreas, su nombre quedó inmortalizado como ejemplo de lo que un gobernante podía llegar a ser. Poderoso, sí, pero también sabio, piadoso y justo. El mundo había presenciado emperadores brutales, conquistadores despiadados, déspotas que levantaban imperios sobre cenizas humanas. Pero con Ciro se inauguró una era distinta. Su espada era afilada, pero su espíritu era más fuerte. Gobernaba no solo territorios, sino corazones. Y allí, en la ciudad de Babilonia, bajo sus zigurats y sus estrellas, comenzó a tomar forma una idea que perduraría más que cualquier imperio, la idea de que el poder, usado con justicia, puede ser una bendición. La muerte del grande, el fin de Ciro en las estepas. Tras haber forjado un imperio que se extendía desde las riberas del Indo hasta las costas del Mediterráneo, desde las montañas del Cáucaso hasta los palacios de Babilonia, Ciro el Grande, el monarca magnánimo, el pastor convertido en emperador, no halló descanso en su vejez. No era ambición lo que lo movía, sino una convicción casi espiritual. Llevar el orden, la justicia y la estabilidad incluso a los confines indómitos del mundo. Fue así como, a pesar de su edad, decidió mirar hacia el norte, hacia las estepas abiertas y ventosas donde las tribus nómadas vivían bajo leyes distintas, libres como el viento, peligrosas como el fuego. Allí lo esperaba su último destino. Los masagetas. Esta tribu, feroz y orgullosa, no temía a los imperios ni a sus banderas. Su reina, Tomiris, era más que una líder, era una fuerza de la naturaleza, inteligente, audaz y profundamente respetada por su pueblo. No se doblegaba ante reyes extranjeros, ni respondía a amenazas con sumisión. Cuando Ciro propuso una alianza disfrazada de matrimonio según algunos relatos, ella lo rechazó con firmeza, sabiendo que no era amor lo que buscaba el emperador, sino un acceso sutil a sus tierras. Ante la negativa, Ciro recurrió a la estrategia. Atrapó al ejército enemigo en una emboscada y capturó al hijo de Tomiris, el príncipe Spargapises. El joven, humillado y prisionero, no soportó la deshonra. Se suicidó. Fue un golpe devastador para su madre, no solo como reina, sino como madre herida. El dolor se transformó en una promesa: vengar la sangre de su hijo, aunque tuviera que arrancar el alma al mismísimo fundador del imperio persa. La batalla final se libró en un terreno amplio y despiadado, donde el viento aullaba como un presagio. Ciro, viejo pero aún imponente, lideró a sus hombres como en los viejos tiempos, espada en mano,
sin esconderse tras generales. Luchó con valentía, como siempre lo había hecho, sin odio, pero con determinación. Sin embargo, el destino ese mismo que lo había protegido desde su nacimiento no podía posponer más su última hora. Las fuerzas masagetas, impulsadas por la furia y la sed de justicia de su reina, se impusieron. El ejército persa fue superado por el entorno, por el cansancio, por una fuerza que no buscaba territorio, sino venganza. Ciro cayó. El gran emperador, que había perdonado a sus enemigos, fundado ciudades, proclamado derechos humanos y unificado naciones, encontró su final no en un trono, sino en el polvo, en medio de la llanura infinita. Tomiris, al encontrar su cuerpo, no celebró con risa, ni proclamó triunfo con orgullo. Hizo cumplir su palabra. Ordenó decapitar al emperador y sumergir su cabeza en un odre lleno de sangre humana. «Bebe», Ciro dijo con voz firme. «Ahora sáciate de la sangre de la que tanto sediento has estado». Una sentencia simbólica, no sólo para castigar al hombre, sino al símbolo que representaba el poder que traspasa fronteras. Pero incluso en su derrota, el legado de Ciro no se eclipsó. Su muerte fue, para muchos, una advertencia sobre los límites del dominio humano. Y sin embargo, su vida quedó inscrita como ejemplo de un gobernante justo en un mundo que rara vez lo era. Porque mientras su cabeza era enterrada en las estepas, su memoria se sembraba en la conciencia de la historia. Cambises y la locura del poder. La conquista de Egipto. A la sombra de un padre inmortal, Cambises II ascendió al trono con una corona pesada de expectativas. Era el heredero de Ciro, sí, pero no su reflejo. Mientras Ciro había gobernado con sabiduría, prudencia y respeto, Cambises parecía obsesionado con el control total, con la expansión sin límites, con demostrar que su linaje también podía vencer a los dioses si era necesario. Su mirada se posó en Egipto, la tierra del Nilo, de las pirámides, de los dioses con cabezas de halcón y cocodrilo, un reino antiguo y orgulloso que se mantenía aún fuera del dominio persa. Para Cambises, conquistar Egipto no era solo una cuestión estratégica, era una obsesión, un símbolo, una conquista casi personal. En el año 525 a.C., tras preparar una poderosa expedición, Cambises cruzó el desierto del Sinaí y se enfrentó al faraón Psamético III en Pelusio, una ciudad fronteriza que se convertiría en el umbral de la tragedia. Allí, en una táctica que rozaba lo sacrílego, el ejército persa avanzó, llevando gatos y otros animales sagrados para los egipcios pintados en sus escudos, sabiendo que el enemigo jamás se atrevería a atacarlos por miedo a ofender a sus dioses. Fue una victoria total, pero también el inicio del desmoronamiento espiritual de Cambises. Una vez en Egipto, Cambises se proclamó faraón, adoptando los títulos divinos de la realeza local, pero no comprendía el alma de ese pueblo milenario. Mientras los egipcios rendían culto al toro sagrado Apis, símbolo de fertilidad y renovación, Cambises, en un gesto de desprecio o locura, apuñaló al animal, lo mató y se burló del dolor del pueblo. Fue una herida abierta que nunca sanaría. Las crónicas, especialmente las de Heródoto, retratan su comportamiento como errático, cruel, inestable. Si Ciro había gobernado desde el alma,
Cambises parecía hacerlo desde la sombra. Los rumores se multiplicaban. Decían que, consumido por la paranoia, había asesinado a su propio hermano Bardilla por temor a una traición imaginaria. Otros sostenían que se había rodeado de adivinos y charlatanes, que sus noches estaban plagadas de gritos y su juicio nublado por delirios de inmortalidad. Su ambición lo empujó aún más lejos. Emprendió una campaña hacia el sur, hacia Etiopía. Pero el desierto de Nubia, vasto y cruel, no se dejó conquistar. Sin planificación adecuada, su ejército fue tragado por las arenas. Cientos, miles, murieron de sed, de hambre, de sol. Fue una marcha hacia la nada, un eco hueco de las glorias pasadas. Cuando Cambises regresó, derrotado y enfermo, ya no era un emperador. Era un hombre perseguido por espectros, devorado por su reflejo. En Siria, su cuerpo fue hallado sin vida. Algunas versiones dicen que se suicidó accidentalmente con su propia espada. Otras, que su mente quebrada lo llevó a apuñalarse al descubrir que su hermano, el verdadero Bardilla, había tomado el trono en su ausencia. Nunca lo sabremos con certeza, pero su historia sirve de contrapunto perfecto al legado de su padre. Ciro había ganado corazones. Cambises los quebró. Donde uno liberó, el otro oprimió. Donde uno sembró tolerancia, el otro recogió caos. El trono de Persia, vasto y poderoso, no bastaba para compensar el vacío de un alma incapaz de gobernarse a sí misma. Y así, Cambises pasó a la historia no como conquistador, sino como advertencia. El impostor mago. La crisis del falso Bardilla. El imperio más vasto del mundo, construido con sabiduría por Ciro y mantenido con puño férreo y errático por Cambises, estuvo a punto de colapsar por un engaño silencioso, urdido en las sombras, mientras las miradas estaban puestas en Egipto. Durante el tiempo en que Cambises II se encontraba enfrascado en su campaña africana, ocurrió lo impensable. Alguien ocupó el trono de Persia en su ausencia, y no era un príncipe, ni un general, ni siquiera un noble. Era un impostor. Gaumata, un mago de la región de Media, conocía bien los pasillos del poder. Sabía de la desaparición de Bardía, el hermano del rey, cuya muerte había sido ocultada, sospechosamente, por el propio Cambises. A ojos del pueblo, Bardilla había desaparecido sin explicación, y esa ausencia se convertiría en la oportunidad perfecta para el engaño. Gaumata, al parecer parecido físicamente a Bardilla, o respaldado por rumores cuidadosamente sembrados, se proclamó como el legítimo hijo de Ciro, el hermano olvidado, el príncipe exiliado que regresaba para gobernar con justicia. Y así lo hizo. Durante 8 meses, el impostor gobernó el imperio con sorprendente eficacia. En un giro hábil e inesperado, eliminó los impuestos sobre las tierras y redujo la carga del servicio militar obligatorio. Estas decisiones no eran simples gestos populistas. Eran golpes maestros dirigidos al corazón del pueblo. En poco tiempo se ganó la simpatía de campesinos, soldados y comerciantes. En una tierra acostumbrada a las imposiciones de la corte y los abusos del poder, el falso Bardilla representaba una esperanza renovada, una cara amable en un imperio fatigado por guerras y tributos. Pero tras ese rostro de justicia
se escondía una amenaza existencial al orden persa. Con el verdadero Bardía muerto, el trono estaba ocupado por un usurpador, y el peligro no residía solo en su identidad, sino en el hecho de que su creciente popularidad estaba consolidando una nueva legitimidad. El imperio fundado por Ciro, cuidadosamente tejido con hilos de diplomacia, honor y estructura, se encontraba al borde de una ruptura. Si el engaño se prolongaba, la dinastía aqueménida corría el riesgo de perder no solo el poder, sino su alma. Fue entonces cuando surgieron 7 nobles persas, hombres que habían sido criados bajo los ideales de Ciro, que conocían el peligro que representaba una mentira instalada en el corazón del poder. Entre ellos destacó uno, Darío, joven, ambicioso y, hasta entonces, sin derechos directos al trono. Pero su visión era clara y su temple inflexible. La conspiración que organizaron fue meticulosa. No se trataba de un golpe de estado ciego, sino de una restauración. El palacio de Susa, donde el impostor había instalado su corte, fue asaltado en una operación rápida, precisa y sin margen para el error. En la confusión, Gáumata fue muerto. El impostor cayó sin dejar herederos, y con él la frágil burbuja de su legitimidad. Pero la crisis dejó una cicatriz profunda. Durante esos 8 meses, el imperio estuvo a punto de resquebrajarse. La popularidad del falso Bardilla había dividido a los súbditos. Algunos lo recordaban como un reformista, otros como un mentiroso. La estabilidad tan laboriosamente construida por Ciro estuvo a una decisión de derrumbarse como un palacio de arena. Aquel episodio fue más que un fraude político, fue una lección histórica. Enseñó que incluso los imperios más sólidos pueden ser vulnerables a una mentira cuidadosamente disfrazada de esperanza, y que la verdadera amenaza no siempre llega con ejército, sino con una sonrisa y una historia convincente. El destino del mundo por un instante pendió de un rostro falso y una corona robada. Darío el organizador. La consolidación del imperio, con el impostor eliminado y el trono aún caliente por el caos, el imperio persa enfrentaba un dilema. ¿Quién debía ocupar el lugar más alto? Darío, aunque sin linaje directo, comprendía mejor que nadie que el poder no se hereda únicamente por sangre, sino por visión. Y él tenía una. En un imperio en llamas internas, donde las provincias se agitaban como tormentas incontenibles, Darío no solo aspiraba al trono, estaba dispuesto a reconstruir el orden desde sus cimientos. Desde el primer momento, su liderazgo se definió por una energía implacable. No había clemencia para la anarquía, pero tampoco brutalidad sin estrategia. Apenas asumió el poder, enfrentó 19 rebeliones simultáneas en distintas regiones del imperio: Elam, Babilonia, Media, Egipto, Armenia, Partia, y muchas más se levantaron como brasas ardiendo en todas direcciones. Pero Darío no se amilanó. En lugar de dispersarse, documentó cada rebelión, cada batalla, cada victoria, con una meticulosidad casi científica. Esa documentación quedaría inmortalizada en la inscripción de Beistún, tallada en piedra sobre una pared montañosa, escrita en 3 lenguas y 3 escrituras distintas. No era solo una crónica, era una declaración de legitimidad, una obra de propaganda imperial,
y un mensaje para el futuro. En ella, Darío se presentaba como el elegido por Ahura Mazda, el dios supremo del zoroastrismo, para restablecer el orden cósmico. Pero Darío no solo fue un guerrero eficiente, fue sobre todo un organizador. Reestructuró el imperio en 20 satrapías, unidades administrativas gobernadas por sátrapas con amplios poderes, pero bajo vigilancia estricta. Cada región tenía también un comandante militar independiente y un ojo del rey, una figura secreta que informaba directamente a Darío. Era un sistema de equilibrio interno que evitaba abusos de poder y garantizaba lealtad por supervisión, no solo por confianza. Además, Darío comprendía que el verdadero control no se ejerce solo por la fuerza, sino por la conectividad. Así nació el Camino Real, una red de rutas que unía Sardes, en Asia Menor, con Susa, en el corazón persa. A lo largo de esta arteria imperial, estaciones de relevo permitían que los mensajes viajaran miles de kilómetros en pocos días. El sistema postal persa fue el más eficiente del mundo antiguo. Se decía que ni la nieve, ni la lluvia, ni la oscuridad de la noche impedían el paso de los mensajeros reales. Para consolidar la economía de un imperio tan diverso, Darío introdujo la primera moneda internacional, el dárico de oro. Esta pieza, estable y confiable, se convirtió en símbolo de estabilidad, facilitando el comercio desde Egipto hasta la India, desde Asia Central hasta el Mediterráneo. Con ella, las ciudades florecieron, las rutas se multiplicaron y el imperio respiró prosperidad. Darío no fue un conquistador por naturaleza. Fue un reformador, un ingeniero político, un visionario que entendió que un imperio no se sostiene con conquistas eternas, sino con instituciones duraderas. No buscaba ser adorado como un dios, sino respetado como un soberano racional, justo y vigilante. Gracias a él, el imperio persa no solo sobrevivió al caos post-Cambises, sino que alcanzó su máxima forma estructural. No hubo rincón del imperio que no sintiera su presencia, ya fuera a través de un impuesto bien recaudado, una carretera bien vigilada o una orden escrita en un papiro que cruzaba medio continente en días. Y así, mientras muchos recuerdan a Ciro como el corazón del imperio, a Darío se lo debe recordar como su columna vertebral. Sin su visión, la obra de Ciro se habría desmoronado como un mito bello pero frágil. Pero con Darío, ese mito se convirtió en una realidad palpable, administrada y duradera. 11. Las guerras médicas. El choque con Grecia. Cuando las ciudades griegas de Jonia se rebelan contra el dominio persa en el 499 a.C., reciben ayuda de Atenas y Eretria. Darío jura venganza contra estas ciudades que se atrevieron a quemar Sardes. En el 490 a.C. envía una expedición punitiva bajo Artafernes y Datis. Eretria cae, pero en Maratón los atenienses logran una victoria improbable contra fuerzas superiores. La noticia llega a Darío como un rayo. Por primera vez en décadas, el ejército persa ha sido derrotado. El gran rey dedica los siguientes 6 años a preparar una invasión masiva que someta a toda Grecia de una vez por todas, pero muere en el 486 a.C. antes de verla realizada. 12. Jerjes y la Jaibris imperial, la gran invasión de Grecia.
Jerjes I hereda el trono y el sueño obsesivo de su padre de conquistar Grecia. Prepara la invasión más masiva de la historia antigua. 2 millones de soldados según Heródoto, aunque probablemente fueron 200.000. Construye un puente de barcos sobre el Helesponto y excava un canal a través del monte Athos. Cuando una tormenta destruye el primer puente, ordena azotar al mar y ejecutar a los ingenieros. Esta ibris anuncia su destino. En Termópilas, Leónidas y sus 300 espartanos resisten heroicamente antes de morir. Atenas es evacuada y quemada, pero en Salamina la flota persa cae en una trampa de Temístocles. Jerjes huye, dejando a Mardonio con el ejército, que es aniquilado en Platea. Las guerras médicas. El choque con Grecia. Durante décadas, el imperio persa se había expandido como un río incontenible, absorbiendo reinos tan lejanos como la India y tan septentrionales como Tracia. Sin embargo, en la accidentada costa de Jonia, pequeñas ciudades griegas mantenían un fuego indómito de libertad que ni las legiones persas ni las diplomacias de los sátrapas lograban apagar. En el 499 a.C., Mileto, Éfeso y sus vecinas se alzaron contra el gran rey. No fue una revuelta cualquiera. Traía consigo la idea radical de que ninguna potencia, por colosal que fuese, tenía derecho a gobernar a pueblos que se sabían hijos de la polis y de una tradición donde el ciudadano era parte viva del Estado. Atenas y Eretria, motivadas tanto por solidaridad helénica como por la oportunidad de minar la hegemonía asiática, enviaron naves y hoplitas para ayudar a los jonios. Cuando las llamas griegas devoraron Sardes, la capital satrapal, el eco llegó hasta Susa como un desafío personal a Darío I. Según la leyenda, el rey ordenó a un sirviente que 3 veces al día le recordara la palabra Atenas para mantener vivo su deseo de venganza. La respuesta persa no tardó. En 490 a.C., el ejército al mando de Artafernes y Datis cruzó el mar Egeo con una precisión logística que asombraría incluso a los estrategas modernos. Caballería embarcada, arqueros de media, infantería de los sagros, marinos fenicios, contingentes egipcios y lidios, toda la diversidad imperial transformada en una única marea de bronce y hierro. Eretria, aislada tras su osada ayuda a Jonia, sucumbió tras un breve pero brutal asedio y fue arrasada para escarmiento de quienes osaran desafiar al Rey de Reyes. Luego, la armada persa viró al sur, desembarcando en la amplia llanura de Maratón, elegida porque su terreno abierto favorecía la caballería y los arqueros orientales. Frente a ellos, no más de 10.000 hoplitas atenienses y 1.000 plateos, sin caballería, sin arqueros significativos, sin aliados espartanos, retrasados por la Cárnea. Aquella mañana, los oráculos vaticinaban un destino más que sombrío para los helenos. Y, sin embargo, ocurrió lo imposible. Aprovechando la pesada armadura hoplita y el entrenamiento de la falange, los atenienses redujeron la distancia con una carrera fulminante para neutralizar las flechas persas. Luego concentraron sus alas sobre los flancos enemigos, envolviendo el centro y sembrando el pánico en un ejército acostumbrado a victorias fáciles contra infanterías menos cohesionadas. La marea persa, desorientada, se replegó a sus naves con enormes pérdidas. Fue un golpe que retumbó como trueno en la meseta iraní.
Por primera vez en memoria viva, las armas imperiales habían sido quebradas por un puñado de campesinos y artesanos armados de bronce. Darío, que veía el imperio como un organismo perfecto, comprendió que aquella mancha en su prestigio podía ser tan corrosiva como cualquier rebelión interna. Juró entonces una revancha absoluta, no solo contra Atenas, sino contra toda Grecia continental. Durante 6 años, movilizó recursos colosales, trazó planes de múltiples frentes y reclutó contingentes de cada rincón de Asia. El gigantesco aparato logístico empezó a girar como una rueda inexorable, pero la vida se impuso a los planes. En 486 A.C., antes de que las naves zarparan, Darío murió. Su sueño de someter a las orgullosas ciudades helenas quedó inconcluso, y con él el peso de la gloria y la venganza pasó a los hombros de su hijo, Jerjes, y la ibris imperial, la gran invasión de Grecia. Jerjes I, heredero de la corona y del rencor, ascendió al trono rodeado de la expectación de un mundo que contenía el aliento. Para satisfacer la memoria de su padre y demostrar que el linaje aqueménida no conocía la derrota, concibió la que sería la campaña militar más ambiciosa jamás vista. Las cifras que ofrece Heródoto desbordan la imaginación: 2 millones de hombres. Y aunque los estudios modernos las reducen a unos 200.000, la realidad seguía siendo titánica. Era una ciudad entera, marchando sobre otra civilización. Jerjes ordenó levantar almacenes de provisiones cada pocos kilómetros. Reclutó ingenieros fenicios y egipcios para construir un doble puente de barcazas que uniera Asia y Europa sobre el violento Helesponto, y mandó excavar un canal en el monte Athos para evitar que su flota naufragara como la de Mardonio una década antes. Cuando una tormenta destrozó el primer puente, la reacción del monarca quedó grabada como un acto de ibris imperdonable. Mandó azotar el mar con 300 correas y arrojar grilletes a las aguas, como si la naturaleza pudiera someterse al látigo de un rey. En la primavera de 480 A.C., la marea persa se puso en movimiento. El estruendo de miles de sandalias, carros de guerra y cascos de bronce sacudía la tierra desde el Helesponto hasta Tesalia. Frente a aquella fuerza, las ciudades helenas, tradicionalmente rivales, forjaron una coalición desesperada. En el estrecho desfiladero de las Termópilas, Leónidas y sus espartanos, apenas 300, acompañados de varios millares de beocios y tebanos, levantaron un muro humano destinado a retrasar al gigante. Durante 2 días la falange hoplita resistió envites que hubieran hecho retroceder a naciones enteras, hasta que un traidor reveló a Jerjes un paso montañoso que flanqueaba la posición. La sangre espartana tiñó el suelo, y el valor de Leónidas se convirtió en leyenda, pero la puerta se abrió. Atenas, advertida, evacuó a su población y se vio reducida a ver cómo sus templos yacen devant las llamas del invasor. Parecía que el destino estaba escrito. Los persas acamparon en la Ática, y la flota imperial ancló en las aguas tranquilas de la bahía de Falerón, pero los helenos aún tenían un golpe maestro. Temístocles, estratega ateniense, envió mensajes fingidos a Jerjes para hacerle creer que las poleis estaban divididas y que los griegos planeaban retirarse. Confiado, el rey de reyes llevó su armada colosal al angosto estrecho de Salamina, esperando una victoria rápida. Allí
El ingenio derrotó a la fuerza bruta. Las ligeras trieres griegas, más maniobrables, aprovecharon el caos de los barcos persas, encallados unos contra otros, y los convirtieron en presas fáciles. En cuestión de horas, la flota más grande que los mares hubieran presenciado se vio reducida a astillas y cadáveres. El golpe naval desmoronó la moral persa. Temiendo los efectos de una campaña prolongada lejos de sus líneas de suministro, Jerjes regresó a Asia con el grueso de sus tropas, dejando a su mejor comandante, Mardonio, con un ejército de élite para terminar la conquista por tierra. Pero sin el respaldo naval, la maquinaria logística se resquebrajó. En Platea, al año siguiente, hoplitas espartanos y atenienses aplastaron a las fuerzas persas en tierra. Simultáneamente, en Mícala, la flota griega destruyó los restos de la armada enemiga. Con esa doble derrota, el sueño aqueménida de gobernar Grecia se desvaneció. Así terminó la gran empresa que pretendió doblegar la orgullosa península helena, no por falta de hombres ni de recursos, sino por la ibris de subestimar la voluntad de quienes luchaban por su libertad. El imperio persa, dueño de medio mundo, descubrió en aquellas abruptas costas que la grandeza sin medida puede quebrarse ante la determinación de ciudades diminutas que jamás aprendieron a arrodillarse. El declive dorado, intrigas palaciegas y debilidad. Tras el descalabro de la gran expedición contra Grecia, el imperio persa, otrora símbolo de estabilidad, amplitud y organización sin precedentes, comenzó a exhibir fisuras en sus cimientos. Lo que antaño fue un proyecto imperial, guiado por la energía fundacional de Ciro y la racionalidad estratégica de Darío, se fue tornando una maquinaria inercial, pesada, contaminada por intrigas cortesanas, luchas internas y un progresivo alejamiento del mundo real. Jerjes, devastado por el fracaso de su campaña en suelo heleno, pareció abandonar el carácter marcial y visionario que lo había definido en su ascenso. Recluido en el esplendor de Persépolis, rodeado de cortesanos que sólo conocían el lenguaje del halago, Jerjes sustituyó los planes de guerra por la planificación de nuevas salas de banquetes, jardines perfumados y estructuras que compitieran en belleza con las del legendario Ciro. Las columnas continuaban elevándose, los capiteles eran más refinados y los mosaicos más brillantes, pero la estructura que verdaderamente necesitaba reparación, la del Estado, quedaba a merced del abandono. La decadencia no tardó en disfrazarse de escándalo. Jerjes, cegado por el deseo, mantuvo una relación incestuosa y escandalosa con la esposa de su hermano Masistes, una acción que no sólo violaba las normas morales persas, sino que rompía la confianza entre las familias aristocráticas que sustentaban la lealtad al trono. La humillación del hermano y la exposición de la vida privada del rey en boca de toda la nobleza desataron tensiones irreparables. El trono ya no se veía como sagrado, sino como un lugar vulnerable, accesible al pecado, a la debilidad y a la traición. El colapso llegó en silencio, una noche de 465 A.C. Jerjes fue asesinado en su propia recámara, apuñalado por Artabano, jefe de la Guardia Real. Junto a él cayó su hijo primogénito, Darío, en un acto que buscaba no solo cambiar el curso de la dinastía, sino borrar cualquier línea de continuidad. Artabano, astuto y frío, pretendía convertirse en rey títere o en regente omnipotente, pero no contaba con la resistencia del segundo hijo de Jerjes, Artajerjes I,
que, con una frialdad heredada quizás de su abuelo Darío, eliminó uno por uno a los conspiradores, aplastando la traición con una rapidez que sorprendió incluso a sus aliados. Aún así, el daño estaba hecho. La imagen del trono había perdido su aura divina. Las satrapías orientales, al percibir el debilitamiento del poder central, comenzaron a actuar con mayor independencia. Las órdenes de Susa eran obedecidas. Sí, pero con demora, con matices, con condiciones. En Egipto, las revueltas se volvieron endémicas, y en vez de relámpagos, el imperio ofrecía aplazamientos. Los gobernadores comenzaron a parecer reyes menores, con ejércitos propios y políticas locales que no siempre coincidían con la visión imperial. Persia no se derrumbaba, pero dejaba de expandirse, de asombrar, de inspirar. Los últimos reyes, decadencia y renacimiento fallido. Durante los siguientes 120 años, el trono de Persia fue ocupado por una sucesión de figuras contradictorias, algunas vigorosas, otras completamente ineficaces. El esplendor no desapareció de inmediato, más bien se desdibujó en una serie de esfuerzos por mantener lo que ya no podía crecer. Darío II, por ejemplo, intentó restaurar el orden, pero sus esfuerzos chocaron con una nueva realidad. El mundo griego ya no era un rincón periférico del Egeo, sino una potencia cultural, política y militar que comenzaba a influir dentro del propio corazón persa. El imperio, que antes marcaba el ritmo del mundo, ahora tenía que negociar, comprar alianzas o contener la expansión de ideas extranjeras. Las rebeliones eran constantes y el esplendor de los palacios contrastaba cada vez más con la fragilidad del trono. Las intrigas palaciegas, lejos de desaparecer, se convirtieron en una especie de tradición amarga. El eunuco Bagoas, símbolo de esta nueva forma de poder en las sombras, fue el verdadero monarca durante años, manejando a reyes como marionetas y eliminándolos cuando ya no les servían. Artajerjes II, otro de los soberanos de esta época, logró sobrevivir a una amenaza que, de haber triunfado, habría cambiado la historia. Su propio hermano Ciro el Joven se rebeló con un ejército formidable que incluía a miles de mercenarios griegos, liderados por el espartano Clearco. La historia de esta campaña fue inmortalizada por Jenofonte, uno de los soldados presentes, en su obra Anábasis, donde narra cómo los 10.000 griegos, atrapados tras la muerte de Ciro en Cunaxa, tuvieron que abrirse paso por tierras enemigas hasta llegar al mar. Fue una victoria moral de Grecia dentro del corazón del imperio. Los persas habían contenido la rebelión, pero no habían podido evitar que el mundo conociera sus debilidades internas. Más tarde, Artajerjes III logró lo que parecía imposible: reconquistar Egipto, que se había independizado desde tiempos de Jerjes. Fue un respiro momentáneo, una muestra de que el trono aún podía imponer su voluntad, pero la victoria no trajo estabilidad. Bagoas, el eunuco todopoderoso, envenenó al monarca para mantener su control y luego repitió la operación con su sucesor, Artajerjes IV, quien apenas duró 2 años en el poder. El imperio entonces se tambaleaba en una danza de máscaras y venenos. Cada vez más el trono se heredaba no por derecho, sino por supervivencia. En medio de este clima surgió el último de los aqueménidas, Darío III, un hombre noble, justo,
un líder que quizás en otro tiempo habría florecido como un gran monarca. Pero el tiempo no espera, y el suyo era el tiempo del ocaso, cuando Alejandro de Macedonia, un joven de 20 años educado por Aristóteles y formado en las campañas de su padre Filipo, cruzó el Helesponto en 334 A.C. Persia ya no era la bestia imparable que había desafiado a Grecia. Era un imperio cansado, vasto pero sin nervio, fuerte en apariencia pero frágil en voluntad. Las ciudades se rendían más por cálculo que por lealtad. Las tropas luchaban sin fe. Los nobles pensaban en salvar su parte, no en defender un ideal. Darío III combatió con dignidad, pero fue superado una y otra vez en el Gránico, en Isos, en Gaugamela. No cayó por incompetencia, sino por aislamiento. Su propio entorno lo traicionó y terminó asesinado por sus propios oficiales mientras huía hacia las montañas de Bactria. Así terminó la dinastía aqueménida, no en una gran explosión, sino en un lento apagarse, como un fuego que una vez iluminó el mundo pero fue abandonado a los vientos del tiempo. Persia no cayó solo por la espada de Alejandro, sino por las intrigas, la corrupción, el olvido del ideal que Ciro alguna vez encarnó. Fue el fin de un imperio, pero también el eco de una era que, hasta hoy, sigue resonando en los pilares de la historia humana. Alejandro y el fin de un mundo. La caída del Imperio Eterno. En la primavera del año 334 A.C., las olas del Helesponto se abrieron ante una flota que traía mucho más que soldados. Traía el principio del fin de una civilización. Alejandro de Macedonia, joven, ambicioso y educado en la gloria de Homero y la razón de Aristóteles, desembarcó en Asia Menor con apenas 35.000 hombres. A simple vista, era una expedición menor contra un imperio que dominaba desde Egipto hasta la India, pero lo que parecía un arrojo temerario pronto se revelaría como el golpe más certero jamás asestado a una potencia imperial. Frente a él se alzaba la última encarnación de la grandeza aqueménida. Darío III, legítimo pero tardío, honorable pero aislado, con un ejército que, según las fuentes antiguas, ascendía a 600.000 hombres, una cifra probablemente inflada, pero no por ello menos intimidante. Cuando se encontraron por primera vez en Isos, en el año 333 A.C., el mundo contuvo el aliento. La superioridad numérica persa era abrumadora, pero la genialidad táctica de Alejandro, la precisión quirúrgica de su falange macedonia y la furia de su caballería de los compañeros hicieron temblar la tierra. Darío, atrapado en el pánico al ver su centro desmoronarse, huyó del campo de batalla, dejando tras de sí no solo a sus generales, sino a su esposa, a su madre y a sus hijos. La derrota no fue solo militar, sino simbólica. El rey de reyes, que debía ser la roca del imperio, se convertía en fugitivo. Lejos de rendirse, Darío reorganizó sus fuerzas. Reunió hombres, camellos, carros de guerra, con cuchillas en sus ruedas, y hasta elefantes, con la esperanza de cambiar el destino en una última apuesta desesperada. Así, en el 1 de octubre del 331 A.C., en las llanuras de Gaugamela, se libró una batalla que cambiaría el curso de la historia. El campo de batalla fue preparado por los persas para favorecer a sus carros de guerra.
El terreno fue nivelado, ancho, casi ceremonial. Todo estaba listo para que el mayor ejército del mundo aplastara a un intruso con sangre bárbara. Pero Alejandro, montado en su caballo bucéfalo, no peleaba como los hombres de antes. No esperó, no se atrincheró. Dirigió personalmente una carga de caballería directamente hacia el corazón del ejército enemigo, hacia el mismo lugar donde Darío observaba el combate desde su carro real. El ejército persa, a pesar de su número y de su diversidad, no resistió la fractura. El centro se deshizo, los flancos colapsaron, y una vez más, Darío huyó, viendo cómo su mundo se convertía en polvo tras de sí. Tras esa derrota, Alejandro no solo avanzó, arrasó. Las ciudades no resistían. Las satrapías, cansadas de un imperio que ya no ofrecía ni justicia ni orden, abrían sus puertas. Y entonces, como un presagio trágico, el conquistador llegó a Persépolis, la joya ceremonial de los aqueménidas. La ciudad, símbolo de la gloria de Darío el Grande, fue saqueada no por necesidad militar, sino por un impulso brutal y humano: la venganza, el exceso, la ebriedad del triunfo. En una sola noche, entre copas y llamas, Persépolis ardió. Su biblioteca, sus archivos, sus columnas decoradas con las 23 naciones del mundo conocido, sus tablillas de arcilla que narraban el flujo de un imperio milenario, se convirtieron en cenizas. Con el fuego, se perdió la memoria escrita de 2 siglos de una civilización que había unido culturas bajo un mismo estandarte. Alejandro lloraría después aquel acto, según cuentan, comprendiendo demasiado tarde lo que había destruido. Pero el imperio aún respiraba en la figura errante de Darío. Escapó hacia las montañas de Bactriana, buscando apoyo entre los últimos leales. Lo que encontró fue traición. Sus propios generales, sabiendo que su causa estaba perdida, decidieron quitarlo de en medio para ofrecer su lealtad al nuevo señor de Asia. Darío III murió apuñalado, sin gloria, sin trono, sin corte, solo. Fue enterrado con honores por su enemigo Alejandro, quien reconoció en él la dignidad de un monarca que merecía un destino más noble. Y así cayó el último gran imperio oriental del mundo antiguo, no por una tormenta de acero, sino por el desgaste de siglos, por el olvido de sus propios principios, por la incapacidad de renovarse en un mundo que ya cambiaba. El imperio persa, que había tejido puentes entre 3 continentes, que había proclamado la libertad religiosa, la justicia para los vencidos y la unidad en la diversidad, se disolvió como arena arrastrada por el viento de la historia. Pero su eco no murió. El concepto de imperio universal, con leyes compartidas por pueblos diversos, la idea de que la administración podía construirse sobre la confianza y no solo sobre el miedo, la visión de un gobernante que respetaba a sus dioses y a los ajenos. Todo ello sobrevivió. Lo aprendieron los griegos, lo imitaron los romanos, lo soñaron los sabios del Renacimiento. Lo admiran aún hoy los historiadores que buscan en las ruinas de Persépolis más que piedra. Buscan ideas. Y ahora que tus ojos se cierran y tu mente se sumerge en el mundo del sueño, que las imágenes de batallas perdidas, de palacios en llamas, de reyes sabios y reyes caídos, floten suavemente en la bruma del descanso. Recuerda esto. Incluso los imperios más vastos, incluso los reyes que se creían inmortales,
son apenas susurros en la eternidad del tiempo. Y sin embargo, esos susurros, si uno escucha con atención, aún hablan. Y así termina nuestro viaje por los siglos dorados y las sombras finales del imperio persa. Una historia que comenzó con un niño pastor en las montañas de Fars y terminó con las llamas devorando Persépolis. Reinos se alzaron, cayeron y dejaron tras de sí un eco que aún resuena en el polvo de la historia. Gracias por acompañarme en este relato de grandeza, ambición, traición y sabiduría. Que el legado de aquellos hombres, los que gobernaron con justicia y los que cayeron por su orgullo, te inspire a recordar que todo lo poderoso, tarde o temprano, se vuelve memoria, y que la verdadera inmortalidad reside en las ideas que dejamos atrás. Hasta la próxima historia. Descansa bien.